Sabemos que hay diferentes lenguajes. Uno de los tantos es el lenguaje sonoro, que como cualquier otro lenguaje es sumamente complejo y en el cual intervienen muchos elementos. Cuando hablamos de lenguaje sonoro nos estamos refiriendo a un sistema de comunicación que utiliza signos que son señales acústicas para producir y transmitir diferentes tipos de mensajes. Estas señales acústicas son perceptibles por medio del oído, pero también en ciertas frecuencias pueden percibirse a nivel del tacto. Por ejemplo, cuando los sonidos son muy graves y sentimos una vibración en alguna parte del cuerpo, eh, o se nos eriza la piel, ¿sí? No es solamente el oído el que interviene para captar estas señales acústicas o signos. Este lenguaje sonoro tiene distintos elementos que se relacionan entre sí, se vinculan, no son, no se excluyen unos a otros. Y por eso es tan complejo este lenguaje. ¿Qué es lo que abarca o qué es lo que se analiza dentro de esta idea general del lenguaje sonoro? Por un lado y primordialmente, la voz humana. ¿Por qué tenemos que aclarar que la voz es humana? Porque también sabemos, sobre todo en estos últimos tiempos, que hay sistemas informáticos o sistemas artificiales que imitan a la voz humana. Pero que no tienen las mismas cualidades que la voz humana, por eso tenemos que distinguirlo. Aparte de la voz humana, tenemos los ruidos. Los ruidos son todos aquellos elementos sonoros del ambiente que de alguna manera comunican algo. Cualquier sonido nos da un mensaje de acuerdo al contexto. La música, si bien nosotros sabemos que la música es algo sumamente complejo porque incluye sonidos que pueden ser producidos por los mismos elementos que producen los ruidos, pero y también pueden incluir la voz humana. La música lo que tiene es una particular forma de conjugar esos elementos para crear un solo mensaje o un conjunto de signos que trabajan en comunión, digamos. Y por último, un elemento importantísimo es el silencio, porque el silencio también comunica y el silencio permite la comunicación. Las pausas son necesarias para poder también distinguir cuando comienza, cuando finaliza un, un mensaje sonoro. O sea que también forma parte de todo este lenguaje. A diferencia de otros lenguajes, por ejemplo el lenguaje escrito, que no tiene una dimensión temporal, el lenguaje sonoro, todos los elementos del lenguaje sonoro tienen una duración, que es una de sus cualidades. Las otras cualidades que son las que más me interesan aclarar, porque tendemos a intercambiar su uso en lo cotidiano, son el tono, la intensidad y el timbre, o la altura, el volumen y el timbre. El tono de un sonido tiene que ver con ciertas frecuencias de vibración más rápidas o más lentas, por así decir, de manera simple, que hacen que el sonido eh, sea más grave, suene más grave o más agudo. Eso es el tono. Con respecto a la voz humana, el tono tiene ciertos matices, que son los que nosotros solemos
analizar o ver con respecto a la tarea docente o también en la vida cotidiana cuando el tono denota alguna cuestión emocional, ¿sí? O sea, que son matices dentro del tono. Por otro lado está la intensidad o el volumen, que muchas veces confundimos con el tono. El volumen o la intensidad tiene que ver con una mayor exigencia muscular en cuanto a la voz. Estoy hablando, si bien todos los elementos sonoros tienen un volumen, mayor intensidad, mayor fuerza, mayor energía que hace que las ondas sonoras puedan ser escuchadas de otra manera, ¿sí? Como más cercanas o que tengan una amplitud mayor, que no es lo mismo que el tono, ¿sí? El tono es una cuestión y el volumen es otra. Y el timbre quizás es el elemento más difícil de poder distinguir, porque dada una misma altura y un mismo volumen entre dos fuentes distintas de sonido, la particularidad que hace que uno pueda distinguir esas fuentes es el timbre. Por ejemplo, yo canto una nota sol en determinado volumen y otra persona canta la misma nota sol en el mismo volumen, de todas formas se va a poder distinguir cuál es el sol que canto yo y cuál es el sol que canta la otra persona. Y en esa cuestión de la identidad del sonido intervienen muchos factores, como la misma corporalidad de la fuente, digamos, eh, los resonadores que tengamos, el lugar donde estemos, muchos factores hacen al timbre. También en el timbre va a influir la cuestión emocional.